Bienvenidos y bienvenidas a la cuarta conferencia del ciclo sobre participación ciudadana a través de medios digitales del proyecto AZLAB, que se realiza desde esta Dirección General de Gobernanza Pública del Ministerio de Hacienda y Función Pública, en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid. Yo soy Celia Ortega, coordinadora de área en la Subdirección General de Gobierno Abierto de la Dirección General de Gobernanza Pública. Por ofrecer un poco de contexto, simplemente mencionar que si bien el anterior ciclo abordó el conocimiento de la participación ciudadana en los planes y programas públicos, este otro ciclo se va a basar en otra cuestión esencial, que es el medio a través del cual se participa, es decir, el medio digital. Sacar también que esta actividad se encuadra, por una parte, en el cuarto Plan de Gobierno Abierto de España para los años 2020 a 2024 para la Alianza del Gobierno Abierto, OGP, y por otra parte en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, estando financiado con los fondos europeos Next Generation. De todos modos, también queremos señalar que este ciclo de conferencias abiertas forma parte, en primer lugar, del compromiso de la Dirección General de Gobernanza Pública por sensibilizar y formar acerca de la participación ciudadana y el fortalecimiento democrático, y en segundo lugar, del compromiso de disponer de criterios prácticos para su implementación. Todo ello, y por supuesto esta actividad, tiene lugar en el marco de un encargo a ISDEFE y en relación con la elaboración de la guía de participación a través de medios electrónicos y redes sociales, cuya publicación está prevista para los próximos meses. Señalar asimismo que todas las aportaciones de expertos correspondientes a las 5 conferencias que comprende este ciclo, y que sin duda van a ser interesantísimas y van a aportar un gran valor, quedarán disponibles a través del espacio colaborativo de AZLAB. Centrándome ya en la conferencia que hoy nos ocupa, esta versará sobre democracia afectiva y tenemos el privilegio de contar con la presencia de Raúl Oliván, director general de Gobierno Abierto e Innovación Social en el Gobierno de Aragón, donde impulsa el LAB, Laboratorio de Gobierno Abierto, y a quien agradecemos su apoyo en la puesta en marcha de AZLAB, así como su participación en el Foro de Gobierno Abierto y la Comisión Sectorial. Ya sin más dilación y agradeciendo como siempre su labor de coordinación a Rafael Rubio, doy paso a Raquel Valle, coordinadora del Máster Universitario de Gestión Pública en la UNIR, para que pueda presentarnos con mayor lujo de detalles al ponente. Gracias. Muchas gracias. Quiero en primer lugar agradecer a Raúl, como ya ha hecho Celia, el haber aceptado la invitación que le hemos hecho a participar en este ciclo de conferencias para hablar sobre la democracia afectiva más allá de las plataformas digitales de participación. Un tema que consideramos que es fundamental, puesto que la nueva agenda de reformas de la administración pública debe desbordar lo que es la gramática tecnocrática y comenzar a operar en una dimensión mucho más poética, mucho más emocional y mucho más sensitiva. Raúl Oliván se diplomó en Trabajo Social por la Universidad de Zaragoza, donde también cursó sus estudios de especialización en técnicas de participación, y posteriormente obtuvo una licenciatura de Publicidad en Relaciones Públicas por la UOC, donde también cursó su máster en Filosofía de Retos Contemporáneos. También llevó a cabo un programa de especialización en Desarrollo Estratégico Urbano en el Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano. Raúl Oliván ha sido director de Zaragoza Activa, un servicio público del Ayuntamiento de Zaragoza que promueve iniciativas de emprendimiento y innovación social, y director general de Participación, Transparencia, Cooperación y Voluntariado del Gobierno de Aragón. Actualmente, como ya nos ha señalado Celia, es director general de Gobierno Abierto e Innovación Social en el Gobierno de Aragón, desde donde impulsa su LAB, el Laboratorio de Gobierno Abierto. Ha sido creador del modelo IP, por encargo de la SEGIP, para la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, con el objetivo de promover agendas de transformación institucional basadas en gobierno abierto y innovación pública, y responsable de proyectos como Frena la Curva, VisualGov, Gobierno Fácil, La Compañía, Aspasia, OpenKids y otros muchos que no vamos a enumerar hoy porque nos pasaríamos toda la mañana con él. Raúl, muchas gracias y adelante. Bueno, pues muchísimas gracias, Raquel, muchísimas gracias, Celia. Por supuesto, gracias al Ministerio, a la Directora General, a Clara Mapelli,
Y bueno, y al equipo de la Complutense, a Ana y a Rafa, por esta invitación que, bueno, pues en fin, evidentemente acepto con muchísima satisfacción. Y en concreto, bueno, pues toda esa línea de trabajo que se llama SLAP y en la que hemos estado colaborando desde Aragón, particularmente mi compañero Carlos, ¿no? Bueno, pues en esta nueva fase que inaugura nuevas posibilidades, nuevos marcos sin duda muy enriquecedores, muy fértiles para el trabajo del Ministerio. Yo voy a utilizar un PowerPoint como para que no me veáis la cara tanto, en la que, bueno, voy a hablar un poco de todo lo que suelo hablar y del contexto de nuestra experiencia en el Gobierno de Aragón, pero poniendo un poco el énfasis, el acento en esa idea, en ese guante que me lanzaron Rafa y Ana desde el ArtLab, ¿no? De reflexionar sobre las plataformas digitales de participación a las que yo consideraba, desde el máximo respeto, cariño y admiración a ese tipo de proyectos, que hay que desbordar, hay que, bueno, pues en fin, llevar un poco más lejos. Y eso me llevaba a una idea todavía más ambiciosa, ¿no? Que es empezar a revisar el paradigma del gobierno abierto, que está cumpliendo como unos 15 años y que hay que empezar a sembrar ya, bueno, pues en fin, un nuevo paradigma que, si bien todavía hay muchos gobiernos que están en pañales en gobierno abierto y todavía la agenda del gobierno abierto tiene mucho recorrido, creo que hay que empezar a sembrar nuevos conceptos para hacer vanguardia semántica y que ese concepto, bueno, pues le he llamado tentativamente democracia. Sabéis que me gusta mucho empezar con esta frase de Hannah Arendt, ¿no? Que me parece como muy inspiradora, ¿no? De que cualquier circunstancia, cualquier acto pequeño, cualquier gesto, un tuit, un email, una palabra, una reunión, quizá un proyecto piloto, al estar todo conectado, tiene la semilla de la ilimitación, ¿no? Y tiene el potencial de cambiar cualquier constelación. Todos nos hemos enfrentado a un problema sin saber muy bien cómo afrontarlo, ¿no? Sin saber muy bien cómo encararlo. De alguna forma, la literatura dominante, el New Management, las charlas TED o las películas de Disney nos dicen que frente a esos problemas lo que se nos tiene que ocurrir es una especie de idea genial, un momento brillante, íntimo, que tiene que ver, además, es una vivencia individualista, ¿no? Es una vivencia individual, ¿no? Personal, ¿no? Es como la bombilla que se le enciende al genio, ¿no? Y bueno, en fin, una de estas leyendas, pues por ejemplo, es la teoría de la gravedad de Newton, que obviamente era un genio y obviamente le pertenece la teoría de la gravedad, pero bueno, la leyenda urbana dice que le cae, le viene la idea por una manzana, ¿no? Que le cae del árbol y se le ocurre de repente en 1665 esta teoría que cambiaría las leyes de la física, ¿no? Siguiendo con las manzanas, un poco también el mito del mega emprendedor, del mega genio, ¿no? Y aquí estoy hablando de Steve Jobs, ningún PowerPoint sin una diapositiva de Apple. Yo también cumplo con esa máxima, pero en este caso para criticarlo, no al personaje, que evidentemente, bueno, en fin, el tipo era un superdotado, ¿no? Sino cómo hemos inflacionado el discurso y la narrativa del gran héroe, el gran emprendedor solitario, casi siempre hombre, casi siempre blanco de medianada, ¿no? Y que con su iPhone, con su Apple nos ha cambiado la vida. Y por cerrar esta trilogía de manzanas, terminó con Adán y Eva, ¿no? La primera mujer que aparece en el PowerPoint es para meter la pata, porque Eva, como bien sabéis, se come la manzana y a partir de ahí pues nos toca trabajar y nos toca empezar a tener vergüenza, etcétera, ¿no? Bueno, yo lo que digo es que cuando tú enciendes la luz, cuando enciendes, pones el foco adecuadamente y miras de forma sistémica, que es como hay que mirar las cosas, evidentemente, no de forma parcial, no a través de la historia sesgada, ni mucho menos a través de, en fin, las narrativas dominantes, lo que nos damos cuenta es que ninguna innovación se produce de forma aislada. Todas las innovaciones importantes, todas las innovaciones que han transformado nuestra sociedad son siempre la suma de muchos, ¿no? La cooperación de muchos, la colaboración de muchos actores, más aún en el ámbito público y social, pero también en el privado. Y que, bueno, en el fondo, Newton lo que desarrolló, evidentemente, es una teoría, pero que estaba anclada y que estaba conectada a un conocimiento científico milenario de muchos otros pensadores, de muchas otras instituciones, y que él, como una carrera de testigos, igual que cuando alguien hace el doctorado,
CFG, coge el conocimiento que hay hasta la fecha y lo lleva un poco más lejos, pero es siempre, aunque se lo reconozcamos a Newton, ese hito es siempre una carrera de testigos, ¿no? Y lo mismo sucede con el famoso iPhone de Steve Jobs y de Apple, que como Mariana Mazzucato en el 2014 nos demostró que el 90% del iPhone es tecnología pública, es desarrollo público. El ejército de los Estados Unidos, institutos de innovación americanos, también el propio CERN que está en Suiza, forman parte de la tecnología y evidentemente Steve Jobs, que es un genio, ensambla y pone de su parte, pone con sus equipos, ¿no? Pero es un proyecto colectivo y es un proyecto mucho más público, un 90% de lo que jamás nos hubiéramos creído, ¿no? Y bueno, y por llevar un poco al extremo, ¿no? Incluso la metanarrativa de nuestra historia cristiana, esa que fundan a Eva y Adán, o Adán y Eva, en realidad no es aislada, no es de repente un hecho aislado de la historia. ¿Por qué comprobamos que Orfeo y Eurídice en la mitología griega tuvieron ya nacer con una manzana, una serpiente, muchos cientos de años? ¿No? Es decir, incluso las narrativas, incluso los cuentos, incluso las historias son siempre herederas de otras historias. Vamos a imaginar ahora que este punto blanco somos nosotros, cualquiera de vosotros, de las personas que me seguís y que me veréis o nos veréis en las próximas semanas, meses, ¿no? A través de YouTube. Y lo siguiente que pensamos es que, bueno, pues este punto rojo es el futuro, ¿no? El futuro que es, bueno, pues un componente importante cuando se trata de planificar, ¿no? Cuando se trata de diseñar administraciones y diseñar la acción de gobierno. Cuando pensamos en el futuro, indefectiblemente la cabeza nos va a si ese futuro va a ser mejor o va a ser peor. Y la segunda pregunta que nos hacemos es si puede influir o no puede influir en ese futuro. Y eso nos dibuja básicamente esta actriz, ¿no? En la que los optimistas nos ubicamos aquí, en que el futuro va a ir a mejor y que yo puedo influir, los pesimistas están por aquí y hay posiciones intermedias, que cada uno se transmute en punto blanco y se ponga un poco la matriz, porque hacia el final de la conferencia volveremos a ello. Lo que digo es que los puntos siempre estuvieron allí y es la forma en la que conectamos en nosotros y ellos, vosotros y yo, por ejemplo, ahora a través de Zoom, donde está la innovación, ¿no? Muchas veces la innovación no es más que unir los puntos de otro modo. Y también decimos en el Lab, y digo yo, que la innovación más disruptiva, la que más ha transformado nuestras sociedades en los últimos años, es aquella que define el manual básico de nuestra vida en común, es decir, la democracia. Y debajo de la democracia, como gran producto entregable, contratos sociales. Los últimos meses estuve reflexionando sobre la idea del contrato social. Y el contrato social, desde mi punto de vista, explica a partir de dos ejes. Primero, es un viaje del yo, de la versión particular, hacia el nosotros. Primero estoy yo, luego está mi familia, luego mi tribu, luego mi comarca, luego mi país, luego mi continente. Estamos ya, por ejemplo, en el contexto de la Unión Europea. También la humanidad, ¿no? Que desborda lo territorial e incluso hay quien ya está pensando en el planeta, ¿no? Y ahí está la Agenda 2030 para recordarnos que poco a poco hemos ido ampliando a lo largo de la historia el rango de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros cuando decimos nosotros? Pero al mismo tiempo, la otra idea que explica qué diablos es el contrato social es la idea de una expectativa de futuro. Es bueno, pues en fin, esa certidumbre que queremos de que nuestros hijos vivan mejor que nosotros. Y bueno, y para eso nos inventamos la seguridad social. Al principio la seguridad social eran empalizadas, ¿no? Para que no entraran los bárbaros, pero luego la seguridad social se convirtió en sofisticados sistemas, ¿no? De certezas y de seguros sociales frente a la invalidez o a la enfermedad, ¿no? También a la vejez. La salud universal, ¿no? Introducía certidumbre en ese futuro. La vejez, ¿no? Pues evidentemente está compensada incluso con pensiones. Incluso nos inventamos cosas tan maravillosas como la educación pública gratuita universal. Ahora lo que estaríamos es constantemente redefiniendo el rango del contrato social en cuanto al futuro. Hablamos de derechos digitales, derecho a la producción cultural, a un medio ambiente saludable, derecho a la ciudad, ¿no? Por ejemplo, dicen los urbanistas de nuevo cuño, derecho a innovar, ¿no? Que es uno que estamos intentando de alguna forma convocar nosotros, o incluso el derecho al futuro, el derecho a prefigurar el futuro, derecho a participar en el diseño de este futuro, ¿no?
De alguna forma, la historia de nuestra civilización, de nuestro país, de nuestra sociedad, es una sucesión, con más o menos aciertos, de versiones del contrato social. Y esta línea, a la que convencionalmente le llamamos progreso, define la línea positiva hacia adelante en la historia. Pero ojo, que le podemos poner otros nombres, como por ejemplo, bueno, pues en fin, Agenda 2030, o Agenda Urbana Local, o la Ciudad de 15 Minutos, o las misiones, ¿no? Quitando de nuevo a más sujeto. Son siempre formas, si nos damos cuenta, de producción de un contrato social basadas en la idea de un nosotros más amplio y una expectativa de futuro mejor. El problema es que las cosas ya no va de un puntito o dos puntitos, ¿no? Sino que estamos en un tsunami de complejidad donde todo está muy conectado. Tanto que Inerarity hace poco escribió una columna que decía demasiada conexión, ¿no? Estamos en ese momento de sobredosis de conectividad para lo bueno y también en algunas cosas para lo malo. Estos nuevos problemas complejos, como el cambio climático, la soledad no deseada, las violencias machistas, las crisis de los refugiados o la desigualdad estructural, son una nueva generación de desafíos que desbordan las capacidades de nuestras instituciones. Yo voy a poner dos ejemplos hoy en esta presentación. Uno es una pandemia, una canícula en Chicago, una ola de calor en la que mueren hasta 800 personas. Aquí es el día que, bueno, pues en fin, han muerto 300 personas en 1995, ¿no? Que es hace muy bien poquito, y hablamos de Chicago, una de las capitales del primer mundo. Y el otro, de sobras conocido, la pandemia, que está ya, llega de forma oficial. Esta es una portada del 12 de marzo del año 2020. Estos nuevos problemas, como estos que os ponía, ¿no? De este cambio climático que se manifiesta en la canícula de Chicago o, por ejemplo, la pandemia, bueno, pues es que son difíciles de definir, desbordan los límites de nuestras instituciones, nos hacen sentirnos obsoletos, pesados, entran en conflicto, se ramifican, tienen consecuencias desconocidas y además, sobre todo, nunca se pueden afrontar con decisiones binarias. No hay una decisión puramente buena o una puramente mala, solo algunas mejores y peores. Bueno, recordar estos ejemplos, ¿no? Que os decía de la canícula y la pandemia global. A los problemas tradicionales nosotros contamos con una caja de herramientas que se llama burocracia, que tiene más de 100 años y que ha ido perfilando poco a poco la naturaleza, la morfología de nuestras organizaciones. La burocracia es interesante para algún tipo de problemas, acotados, concretos, etcétera, agudos, críticos, pero es un poco ineficiente o manifiestamente ineficiente frente a esta nueva generación de problemas desbordantes, de problemas complejos, de wicked problems, que dicen los anglosajones, ¿no? Hay alternativas. Yo, por ejemplo, me he inspirado mucho, una de mis líneas de investigación ha sido el ámbito de la ética hacker, en la que se pasa de poner el foco en el individuo a la comunidad, del beneficio económico en el impacto social, bueno, pues en fin, se enfatiza la idea de información accesible, de la apertura de los datos, la idea de las redes y sobre todo el tema de la pasión, ¿no? Un hacker es una persona que hace algo porque le motiva, ¿no? Porque le desafía intelectualmente, porque lo vive de forma apasionada, ¿no? De alguna forma, la ética hacker está presente en estos laboratorios de innovación, en el ASLab o en el Lab de Aragón o en otros laboratorios con los que, bueno, tenemos en la cabeza. En el fondo, la conexión, fijaros qué bonito, porque este acto está la Complutense detrás. El código genético de la ética hacker nace de la placenta de la institución académica, porque frente al monasterio, que es el sitio donde nace la ética protestante del trabajo, la ética hacker nace de la academia, ¿no? De este espíritu de conocimiento expansivo e inteligencia colectiva enjambrada, código abierto, compartir y carrera de testigos, ¿no? Es un poco esta idea que está en el trasfondo ético de lo que hoy queremos hacer. Bueno, súper brevemente, yo me dediqué muchos años ya en mi época de Zaragoza Activa a llevar la ética hacker a las organizaciones, ¿no? Ahí está ese proyecto de Zaragoza Activa, la azucarera, en la que yo trabajé de alguna forma, bueno, pues estas lógicas y estas dinámicas, ¿no? Y cuando hace prácticamente ya 6 años cambié del ayuntamiento
tenía muy claro, al gobierno de Aragón, tenía muy claro que quería transformar la dirección general en un laboratorio. Por eso en apenas unos meses la dirección general se convirtió de facto, ¿no?, en esta otra marca, en este otro proyecto que se llama Laboratorio de Gobierno Abierto, que todo el mundo aquí conoce y que, bueno, pues solo diré que era una forma de redefinir las relaciones entre la ciudadanía y los gobiernos, con foco en la confianza en la democracia, canalización de la inteligencia colectiva en la producción de mejores políticas públicas, y que opera con esa metáfora de laboratorio, como este ASLab que hoy se está cogiendo digitalmente, porque en un laboratorio se pueden probar, se pueden reivindicar el derecho a equivocarse, a romper las cosas, ¿no? Un laboratorio es un sitio donde si rompes una cosa no pasa nada porque generas un aprendizaje. Eso es un poco lo que nos hemos dedicado a hacer los últimos años en Aragón, ¿no? A probar, a ver qué cosas podían funcionar, a tensionar, a experimentar, a explorar, ¿no? Y a partir de ahí, cuando nos funcionaban las cosas, pues a intentar, bueno, pues replicarlas, escalarlas. Y siempre documentando todo, incluso el fallo, ¿no? De alguna forma, los laboratorios anticipan un movimiento tectónico de transformación y transición entre unos modelos jerárquicos, tradicionales, burocráticos, tecnocráticos, fríos, compartimentalizados, hacia un nuevo modelo de organizaciones en red, más democráticas, más plurales, más porosas, ¿no? Y esto es importante porque vivimos, y el gobierno abierto de hecho existe, porque vivimos y asistimos a una crisis de confianza. Hay una generación que, bueno, pues que podemos definir como nativos digitales, que tiene ya la topografía de la red en su modus operandi de vida, porque han nacido ya con el Instagram, han nacido ya con el smartphone, ¿no? Y entonces no pueden entender esta lógica burocrática, esta lógica compartimentalizada, esta lógica, bueno, pues de alguna forma jerárquica de la administración. Y esto estaría, bueno, pues detrás de esa crisis de confianza, detrás de esa crisis de desafección. El segundo es esa otra idea de ruptura del contrato social. Aquí hay una generación que tiene, que vive con cierta pesadumbre, que ellos están cumpliendo su parte del contrato y que sin embargo no les estamos generando una expectativa de futuro mejor, ¿no? Aquí hay jóvenes que piensan que van a vivir peor que sus padres o que están viviendo ya incluso peor que sus padres. Y podrán tener razón o no, los datos lo avalarán o no, pero el marco mental, el espacio mental está ahí y por lo tanto eso genera crisis de confianza. Y tercera, bueno, pues en fin, estamos un poco extenuados, ¿no?, de individualismo, de hipercompetitividad, ¿no? Y la gente necesitaría volverse a sentirse parte y volver en fin, formar parte de la comunidad, ¿no? Y por eso también la idea de los laboratorios está conectada con esa otra idea. Esto me llevó durante años a preguntarme cómo se podía transformar una institución en un ecosistema de innovación, cómo redefinir las relaciones basadas en la confianza y la efectividad. Y de alguna forma fue lo que, bueno, esas preguntas y otras intenté responder en este informe que ya ha cumplido 3 años, pero que sigue siendo mollar, ¿no?, en mi carrera de instituciones que aprenden, que es el informe que da cobijo teórico al Hexágono. Yo cogí toda mi experiencia en Zaragoza Activa, en esos laboratorios americanos, en colaboración con la SEGIP, ¿no? Y en el gobierno de Aragón para sintetizar de alguna forma este modelo. Aunque siempre cuento que la idea me vino incluso años atrás, cuando todavía era director de Zaragoza Activa, y yo me subía arriba a hacer las actividades y cuando miraba a la gente pensaba que esto de los ecosistemas de innovación en el fondo no era otra cosa que personas hablando, conversaciones, empresas, academia, activistas, ¿no?, startups, funcionarios, todo actores, ¿no?, de un mismo mapa hablando. Eso me llevó a interesarme por la ciencia de redes, por la que voy a pasar muy en diagonal, en la que, bueno, pues en fin, podemos hablar de nodos y enlaces y de hubs, que son un nodo muy conectado, de distancias, de clusters, de densidad conectiva y de comunidad. Hay una comunidad en ciencia de redes, esta es una licencia gramatical por mi parte, una licencia semántica, en el momento en que hay una sincronización de los nodos, que hay un sentimiento de pertenencia, un lenguaje común, un destino compartido y por lo tanto las cosas empiezan de alguna forma a coreografiarse, ¿no? Se empiezan a sincronizar, ¿no? Volvemos al ejemplo de la canícula, 1995, Chicago. Os voy a recomendar, si no lo habéis leído ya, Palacios del Pueblo, un ensayo de un sociólogo que se llama Eric Klinenberg y que por aquel entonces estaba pensando a qué le dedicaba el doctorado, ¿no? Entonces, en su ciudad, en Chicago, pasa esta canícula, esta ola de calor en la que mueren
creo que son hasta 800 personas en total. Y entonces él analiza los datos en grueso y no termina de encontrar un patrón. Es evidente que en los barrios ricos muere menos gente que en los barrios pobres, pero hay barrios pobres donde mueren hasta 4 y 5 veces más que en otros barrios pobres. Y ahí tiene que haber algún tipo de explicación que él, a priori no consigue atisbar hasta que hace un trabajo de campo, se va a los barrios y empieza a ver qué sucede, ¿no? Se da cuenta que una de las cosas que diferencia los barrios donde menos mortandad ha habido en esta canícula en Chicago es que hay infraestructuras sociales. Hay infraestructuras sociales donde la gente se conoce, genera crisis de confianza, genera, en fin, alianzas, genera afectividad, ¿no? Y le llama Palacios del Pueblo al ensayo porque de todas esas infraestructuras sociales, para él la más importante son las bibliotecas, que en el ámbito de los Estados Unidos tienen una importancia muy importante y que además Carnegie Hall, a través de una donación millonaria, este filántropo hipermillonario, dona 1.200 bibliotecas, ¿no? Y le llama Palacios del Pueblo, ¿no? Pero no solo esta, ¿no? Sino habla también del museo, habla de la barbería, habla de la plaza pública y entonces identifica el espacio y el propio urbanismo como una razón clave, ¿no? que explica la conectividad, la cohesión social. De alguna forma estaríamos identificando el concepto de infraestructura social como un hub, ¿no? Como un espacio hiperconectado al que acude gente, pero no solo desde un punto de vista de lógica de servicio de consumo, sino también acude gente para generar afectividad, para generar cohesión, para generar conectividad social, ¿no? Estaríamos, por lo tanto, hablar de un hub social. Volviendo a los ecosistemas, yo defino los ecosistemas como comunidades de comunidades, grupos de nodos, instituciones, agencias, etcétera, que actúan como hubs. Gracias también a los clusters, ¿no? Que conectan muchos, ¿no? Y cuando hablamos de conexiones hablamos, bueno, pues en fin, de proyectos, de iniciativas, de ideas, de conversaciones, en fin, de lenguajes, de marcos culturales, etcétera. Y que gracias a esos hubs y clústeres tienen más densidad conectiva, lazos más fuertes, conversaciones más significativas, más fluidas, que en último caso generan sentimiento de pertenencia y por lo tanto florecen, germina la idea de comunidad, ¿no? Es decir, los ecosistemas de innovación no son otra cosa que conversaciones, relaciones, ¿no? Bla, 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 en un sentido productivo y bello del término. Como sabéis, otra de las cosas que hice para instituciones que aprenden fue estudiar los ecosistemas de innovación. Hice un análisis de hasta 105 de los ecosistemas, de las metodologías, de las herramientas, de las aproximaciones y los marcos conceptuales más importantes del mundo, ¿no? Me fui tomé como referencia en esta, de ahí fui a IDEO, a la OPSI, a Stanford, etcétera. Pero no lo hice para tener de alguna forma una panorámica enciclopédica de las formas de innovar, sino lo hice porque tenía la sensación de que tenía que haber una especie de patrón común, de un denominador común, un código genético primordial que explicara la innovación en cualquier punto del planeta, en el MIT, en Madrid, en Zaragoza o en Pamplona, que estoy ahora mismo. Fue así como, sumando ética hacker, ciencia de redes y el análisis de las 105 metodologías, hallé el HIP del que muchos de vosotros me habéis oído hablar muchas veces, ¿no? Lo tenéis todo en esa web, modelohip.net, pero básicamente se explica, bueno, pues como estos 6 vectores, ¿no? Y que defino también como una tabla de surf frente a esos desafíos complejos, frente a esos wicked problems. Abrir, que tiene que ver con, bueno, pues salir de las murallas de la institución, con escucha activa, con incorporar la energía y el talento que hay afuera, con ser sensible y ser empático, ¿no? Trans, que tiene que ver con la idea de mezclar con pluralidad, diversidad, transversalidad, ¿no? Que hablen los que normalmente no hablan entre sí. Paz, que tiene que ver con la idea de acortar, de proximidad, de agilizar, de concebir el tiempo como el bien más preciado de nuestra organización para cuidarlo. Pronto, la idea de experimentación, exploración, investigación, trabajo con modelos imperfectos, prototipos, pilotos, etcétera, que nos permitan relacionarnos de una forma intuitiva con el futuro. Co-creación de comunidad, colaboración, inteligencia colectiva, ¿no? Que la gente se siente integrada en la visión del conjunto. Y tech desde un punto de vista humanista, ¿no? Una digitalización que pone a las personas en el centro, ¿no? Y que permite explotar la conectividad, ¿no? Como nunca antes lo habíamos logrado. Los 6 vectores definen de forma muy clara lo que es un laboratorio de innovación, un dispositivo que abre, que mezcla, que agiliza, que prototipa,
que colabora y que digitaliza, ¿no? Y nos permite, por lo tanto, definirlos como instituciones que abren como dispositivos que abren las instituciones, como superhubs que crean relaciones significativas basadas en confianza, ¿no? En torno a esas conversaciones que cristalizan en prototipos y que gracias a la tecnología pueden ser iterados y gracias en fin, en virtud de ese código hacker abierto, todo debe quedar documentado. Esto es lo que he hecho en los últimos años con mi equipo, ¿no? Con un montón de colaboradores, un montón de proyectos en los que hemos ido aplicando, ¿no? De alguna forma estos 6 vectores. A veces incluso de forma intuitiva, porque los teníamos antes que el hexágono, ¿no? En concreto, este es el portal que nos permite hacer, bueno, pues en fin, diseño abierto, participativo y deliberativo de políticas públicas a 2 niveles, a nivel físico, con talleres presenciales y a nivel online. Si nosotros éramos fuertes en algo, antes incluso de que fuéramos el lab, era en hacer estos procesos participativos y particularmente en hacerlos de forma presencial, con lo cual esto lo hemos reforzado porque sigue siendo el core del laboratorio, ¿no? Y bueno, en fin, hemos ido metiéndole capas, ¿no? VisualGov, que es nuestro sistema de rendición de cuentas en tiempo real, seguramente una de las herramientas más adaptadas. Cebol, que es nuestro portal de medición del impacto y el desempeño de los voluntarios a través de su impacto en los ODS y de diferentes soft skills. La Social Impact Academy, que es nuestra aceleradora de jóvenes innovadores sociales. Codiseño de servicios públicos, el proyecto experimental donde mezclamos diseñadores, ciudadanos y funcionarios para codiseñar los servicios públicos, Hate Blockers, en el que trabajamos mediante gamificación narrativas alternativas al odio y la polarización en redes sociales, Open Kids, en el que trabajamos el tema de la participación infantil y adolescente, con los consejos de infancia o con metodologías como el Juega Lab o Utopía. Gobierno fácil, en el que integramos a las personas con discapacidad y les pedimos que nos ayuden a traducir los textos difíciles y complejos de la administración, una ley o un formulario. Aspasia, perspectiva de género y agenda feminista para repensar el gobierno y para llevarlo más lejos, ¿no? Gracias a este motor de cambio que es el feminismo, con proyectos muy interesantes y que es seguramente la comunidad más vibrante del lab. Y bueno, luego un montón de actividades puntuales, como el ciclo de política pop, en el que se aprendía filosofía y teoría política a través de Nexis, o los talleres Reinicia, en el que ponemos a los funcionarios a pensar sobre el futuro, por ejemplo, jugando con Lego, o Cocina Lab, ¿no? Donde de repente con el sector de la agroindustria explicamos a la gente que innovar no es tan difícil porque en el fondo llevan innovando toda la vida gracias a la cocina, que es el primer laboratorio que tenemos todos en casa. E incluso experimentamos con el metaverso para ver qué era, desarrollamos nuestra comunidad de innovación pública con funcionarios y el IAP, que se llama Hola. Radar nos lleva a la innovación al territorio, al medio rural, esa innovación rural que suele volar por debajo del radar. La compañía experimenta, bueno, pues con esta nueva generación Silves, esta nueva generación de mayores que ya no se parecen nada a los mayores de hace 50 años y que son capaces de, empoderados, formados y capacitados, convertirse en antenas digitales, en hackers y mediadores digitales para que ayuden a su vez a otros mayores, ¿no? Sin duda alguna, aunque he hablado hoy también mucho, pero hoy quería, porque está como muy conectado con el marco de la conferencia de hoy, ¿no? Lo que, el proyecto que mejor explica la idea fuerza de hoy, ¿no? Es este que surge para nosotros a raíz de la pandemia, ¿no? Esta es la portada del 12 de marzo. El 12 de marzo, lo sé porque estaba a la hora, yo lancé un tuit por la noche, ¿no? Digamos, ese 12 de marzo, que es un jueves, lancé un tuit por la noche, lo he rescatado, ¿no? Y decía algo así que, bueno, hemos hablado varias personas, etcétera, de montar un proyecto colaborativo, ¿no? A las horas, no llegaron a las 48 horas, estábamos lanzando frenalacurva.net, ¿no? La primera plataforma en el mundo de innovación ciudadana, innovación social contra el COVID-19, ¿no? Lo que hay, de alguna forma, entre ese tweet, entre esa idea y el lanzamiento de Frena la Curva, que se convirtió, como sabéis, en un proyecto en 50 días que dio la vuelta al mundo, abrió más de 20 nodos, generó
la participación de un montón de organizaciones mixtas, empresas, laboratorios, gobiernos, organismos internacionales, activistas, ciudadanos a título individual, startups, llegando a más de, bueno, implicando a más de 2.000 personas, 300 organizaciones, ¿no? Con un mapa gracias a Kaleidos, que además utilizaba una tecnología libre de unas chicas de Kenia, que generó miles de chispas y que llevaba este proyecto que inicialmente era de impacto digital al plano de lo real, ¿no? Bueno, pues lo interesante de este proyecto, del que está muy documentado y el que quiere, bueno, pues puede consultar, está todavía la web abierta o hay un documental, lo que explica su éxito es que es el primer, bueno, evidentemente que contamos con muchas personas muy capaces que habíamos ido generando una red de confianza a lo largo de muchos años. Pero una de las cosas que explica Frena la Curva es ese código genético que se entiende muy bien y se explica muy bien con los 6 vectores, ¿no? Porque fue un proyecto abierto, en vez de ser una cosita que podía haber sido del gobierno de Aragón, lo abrimos a todo el mundo, ¿no? No pensamos solo en Aragón, sino pensamos en todo el mundo porque el virus no tenía fronteras. Es un proyecto trans que mezclaba, ¿no? Lo público, lo privado, lo social. Es un proyecto muy ágil, que lanzamos en 48 horas, teníamos ya el primer prototipo experimental de frenacurva.net. Dentro de Frena la Curva se desarrollaron 103 proyectos piloto en virtud de un modelo de laboratorios distribuidos que adaptamos con mi colega Marcos y otros colegas. Genera una comunidad, un sentimiento de pertenencia súper potente que hizo que emergiera ahí una serie de afectos, ¿no? Y que la gente pedaleara a favor de esto y evidentemente, bueno, pues utilizó la tecnología desde un punto de vista humanista. Lo potente de Frena la Curva es que si el lab nos ha costado 5 años, esto no costó 50 días, ¿no? Y fuimos capaces, evidentemente, porque todo el mundo estaba alineado con el tema de la pandemia. Volvamos a las redes un poco. Esto es una red aleatoria. Una red aleatoria es un modelo matemático en el que cada nodo se conecta con otro al azar. Y entonces tú tiras los dados muchas veces y te aparece como esta especie de hormiguero, ¿no? Y esto es una red libre de escala. En una red libre de escala parece que hay una serie de nodos que se llaman hubs que tienen como imán y que atraen mucha conectividad. Si lo llevas a matemáticas, uno es una campana de Gauss y el otro un diagrama de Pareto. La campana de Gauss es la representación mática de la igualdad y la distribución y el diagrama de Pareto de la desigualdad, ¿no? Y de la acumulación. ¿A qué nos recuerda la red libre escala? Pues, por ejemplo, a los sistemas de aeropuertos, ¿no? En Estados Unidos, con Nueva York o San Francisco, que tienen muchos vuelos y luego hay muchos aeropuertos pequeñitos. O a los contactos en redes sociales. Aquí hay una serie de gente, influencers famosos, que acumulan mucha conectividad social y luego el común de los mercados. También al PIB per cápita, ¿no? Unos pocos países acumulan muchísima riqueza. Y pasa lo mismo con los ricos, ¿no? El 1% acumula casi más riqueza, ¿no? Que el 50% del planeta. Es decir, diagrama de Pareto, acumulación, desigualdad radical. Esto me lleva a afirmar que la conectividad en la era de las redes, en esta sociedad red que inauguró y que bautizó Castel, nuestro exministro, es sinónimo de información, centralidad, oportunidades, empleo, educación y cultura, dinero y poder. Y que por lo tanto, bueno, pues en fin, la innovación que hagamos y el diseño gubernamental que hagamos, la arquitectura pública que queramos promover, no debería ser en absoluto neutra e indiferente a esta idea, sino que debería intervenir sobre ella, ¿no? Y esto me lleva otra vez a retomar el ejemplo de los palacios del pueblo, de esas infraestructuras sociales de las que habla Klinenberg, que yo identifico claramente como hubs, ¿no? Como hubs públicos que acumulan conectividad para redistribuirla, ¿no? Una biblioteca, por ejemplo, un sitio donde poder ir, ¿no? Y acceder a cultura, acceder a nuevos discursos, acceder también a relaciones. Pero es también, de alguna forma, lo que podría definir lo que es un laboratorio, ¿no? Un espacio, un dispositivo que acumula conectividad para redistribuirla, ¿no? Que democratiza una especie de espacio de tráfico de enlaces, de tráfico de conexiones. ¿Qué papel puede jugar un laboratorio? Bueno, pues desde mi punto de vista, un laboratorio lo que tiene que promover es un flujo doble. Y aquí entramos y nos empezamos
a alinear con esta idea, ¿no?, de la democracia efectiva. Por una parte, centrípeta, tanto por ahí una P, es decir, actúa como un hub de innovación social, acumulando, ¿no?, con sus actividades, sus eventos, como por ejemplo hoy, que nos estamos juntando aquí decenas de personas, ¿no?, para hablar sobre esto, ¿no?, acumula conectividad. Pero también centrífuga, redistribuyendo esa conectividad, ¿no? Porque lo que tiene que promover es, en la medida de las posibilidades, es horizontalidad, es democracia, es igualdad, equidad, ¿no? En este caso, pues cuando hablamos de procesos participativos, para que todos los actores, no solo los sectores más tradicionales y más poderosos de la sociedad, incidan, por ejemplo, en el diseño de una ley. Eso nos lleva hacia la idea de laboratorios como espacios de distribución de confianza y afectividad. Y de alguna forma también, por lo tanto, podemos sentir ahí un pulso, ¿no? Esto se me ocurrió hoy por la mañana, en homenaje a mi amigo Richie, del que siempre me está hablando de esta idea, ¿no?, de la afectividad, etcétera. Espero que me esté oyendo porque hoy es un buen homenaje para él, ¿no? Entonces, pasamos del laboratorio en beta, en versión experimental, al beat, ¿no?, al ritmo, al latido, ¿no? Porque es esta idea tan interesante de, bueno, pues en fin, laboratorio como acúmulo de conectividad y redistribución al mismo tiempo, ¿no?, a través de esos movimientos de sístole y diástole, ¿no? ¿Y si las organizaciones funcionaran como laboratorios, ¿no?, del beta al bit? Bueno, pues esto es lo interesante, que podemos repensar las bibliotecas, los colegios, las universidades, los parlamentos, los ayuntamientos, los ministerios, ¿no?, las fundaciones, ONGs, como espacios experimentales, como espacios abiertos, colaborativos, ágiles y digitales al servicio de esta conectividad social, ¿no?, al servicio de esta afectividad, ¿no? Entonces, esto ya no va de tener un laboratorio, sino de cómo somos capaces de transformar las instituciones, los recursos que tenemos en esos laboratorios. Y transformamos, por lo tanto, reenfocamos el laboratorio como, no como un qué, como algo sagrado, algo concreto, sino como un marco metodológico. Lo potente del laboratorio no es el qué, por lo tanto, sino que es el cómo. Y cómo somos capaces de llevarnos esos haceres, esas prácticas, esos enfoques, esos marcos a otro tipo de instituciones. ¿Qué profesionales necesitamos para este cambio sistémico? Muy rápidamente conectamos los inspectores con el rol comunicador, la filósofa, el activador, la diseñadora, el conector o el digital. Y esto es a su vez con un menú de soft skills como escucha activa, pensamiento crítico, gestión del estrés, en fin, inteligencia emocional, anticipación, orientación a datos. Este esquema es el que tiene que revolucionar la forma en la que diseñamos nuestras instituciones. Formamos, reclutamos, seleccionamos y promovemos a nuestro personal. En el ámbito público, también en el ámbito social y seguramente en no pocas empresas, ¿no? Esto se parece muy poco a una RPT, esto se parece muy poco a una plantilla y esto se parece muy poco a una oferta de empleo público. Y sin duda la revolución pendiente si queremos alinear nuestras instituciones con modelos abiertos, con modelos innovadores que produzcan y que surfen la complejidad, deberá estar conectado con esta idea. ¿Cómo aterrizamos esto en las organizaciones? Y voy a ir terminando poco a poco esta presentación. Bueno, pues hace 3 años sacamos el toolkit del HIP, desarrollamos otro tipo de herramientas, como por ejemplo este es el proyecto OLA, una escape room, donde los funcionarios que entran al gobierno de Aragón juegan a pensarse, a evaluarse, a autodiagnosticarse y bueno, juegan esta idea de la innovación sistémica del modelo hexagonal, ¿no? Y bueno, y pusimos en marcha también, es una de las últimas acciones que he emprendido como director general, la Black Box, ¿no?, la Innovation Black Box, una caja que empaqueta esta idea sistémica, este latido, ¿no?, este conjunto de formas que hacer de tal manera que tu organización se pueda convertir en un laboratorio, sea un ministerio, sea una entidad pública, sea una fundación, sea un ayuntamiento o una universidad, una biblioteca o un museo, ¿no? Hemos conseguido llevar a esta metodología jugable, cooperativa y dinámica la idea de la innovación hexagonal, ¿no? Y le llamamos caja negra porque los economistas admitieron que no eran capaces de explicar con números la innovación, ¿no? Y por eso hemos creado una caja negra para descajanegrizarla, que diría Bruno Latour. Conclusiones, últimos minutos.
No sé dónde estáis en el futuro de la democracia. Si sois de los optimistas, que estáis aquí, creéis que va a ir a mejor y que podéis influir. De los pesimistas, bueno, si creéis que erais de los optimistas, el hexágono aplica, los vectores aplican. Métele al fast, métele a la agilidad, ¿no? Acelerar el cambio, acortar las distancias. Si sois pesimistas, apuesta al proto, ¿no? Peor no puede ir. Imagina lo improbable, experimenta sin miedo, imagina, ¿no? Lo imposible. Si estabais por aquí, quizá sería interesante aplicar la perspectiva transversal, de mezcla o la digital, ¿no? Desafiar lo establecido, pensar fuera de la caja, multiplicar el impacto. Y si creéis que va a ir a mejor, pero que no podéis influir, bueno, pues yo creo que es buena estrategia aplicar el vector open y el cono. Mirar hacia afuera, crear comunidad, sumar fuerzas. Volvemos a la idea de contrato social, ¿no? En este caso conectada con la idea de la innovación hexagonal del modelo de Agile, ¿no? No por casualidad, hay tres vectores que trabajan la idea de nosotros, que nos permiten ampliar el rango de nosotros, que nos permiten hacer esa transición entre el yo y el nosotros, entre el ego y el eco. Es abrir, apertura, participación, empatía, que es trans, diversidad, pluralidad, mezcla, integración, transversalidad, etc. Y que es comunidad, cohesión social, sostenibilidad ecosocial, ¿no? Estos tres vectores, no por casualidad, nos alinean con la idea de un nosotros cada vez más amplio. Pero es que hay otros tres que lo que hacen es prefigurar el futuro. La idea del proto, ¿no? Con el que experimentamos soluciones, la idea de la agilidad que nos permite de alguna forma gestionar el tiempo, que es el recurso del que está hecho el futuro, que es el recurso que consume el futuro es el tiempo y por lo tanto la idea de la agilidad y la idea de la proximidad, porque el tiempo cada vez se mide más en distancias que no son físicas, sino que son temporales. Y en tercer lugar, esta idea de lo digital, ¿no? Esta idea de tecnologías para el cambio, tecnologías para el bien común. De tal manera que, bueno, pues al fin nos queda un esquema muy claro, ¿no? En el que la bisectriz, esa bisectriz de progreso, le podemos llamar democracia afectiva, ¿no? Un futuro que merece la pena ser vivido, pero que es un futuro integrador que no deja a nadie atrás, ¿no? Basado en la confianza, basado en las relaciones, ¿no? Frente a los discursos más individualistas, más competitivos, ¿no? Un nuevo contrato social que nos recuerda que nos hemos dado un pacto entre todos porque le tenemos respeto al futuro, pero que sabemos que juntos nos va a ir mejor que por separado, ¿no? Y bueno, y ahí está la idea de los laboratorios, ¿no? Y la idea de estas instituciones que pueden empezar a comenzar a funcionar como laboratorios, aunque no lo sean, como las bibliotecas, los parlamentos, las universidades, ayuntamientos, etcétera, ¿no? Un poco esta idea de este corazón, ¿no? Que os recuerdo que bombea, ¿no? Genera conectividad social porque actúa como hub, pero luego la redistribuye porque democratiza, ¿no? Trafica con enlaces y trafica con conectividad. Y si esto lo lleváramos a la escalera de la participación, yo me imaginaba algo así como que, bueno, pues en fin, en el primer escalón están las personas que pueden votar. Ojo, que no es poca cosa, ¿no? Porque hasta hace poco en este país no podían votar las mujeres, o hasta hace poquísimo no podían votar los discapacitados, ¿no? O hasta hace relativamente poco no podían votar algunos migrantes en algunas elecciones, ¿no? Las personas que votan realmente, que son diferentes, y que esto nos tiene que preocupar porque cada año el porcentaje de participación disminuye, ¿no? Hay un gap entre los que pueden y los que lo hacen, pero en todo caso los que lo hacen cada 4 años. Y luego ya hemos ido incorporando, seguramente el esquema es muy simple, pero he querido simplificarlo para hacerlo más sencillo, bueno, nuevos niveles de calidad democrática, de avance democrático, ¿no? De profundidad democrática. En el primero yo hablo de transparencia, es decir, ya no solo puedes votar, sino que le puedes preguntar a tu gobierno en fin, lo que quieras, puedes consultar los datos abiertos, puedes a lo mejor quizá en fin, explorar a través de proyectos como VisualGov la rendición de cuentas. Menos personas, pero
también pueden además dar un paso adelante y participar en una consulta pública previa a un proceso deliberativo a través de una plataforma online o quizá como uno de nuestros procesos físicos, ¿no? De tal manera que yo tengo una idea y esa idea la voy a plasmar en un plan estratégico o una ley. En último caso, donde seguramente menos desarrollo hay, en esta idea de la colaboración, ¿no? En la de vamos a generar colaboraciones más estables, colaboraciones más permanentes, pues por ejemplo, con el ámbito privado, con el ámbito de la academia, con el ámbito del activismo. Ahí florecen conceptos como el civic tech o GovTech, etcétera, ¿no? Entonces, esto nos definiría un poco dónde estábamos ahora, ¿no? Estas tres últimas es lo que definimos gobierno abierto. Todo el conjunto le llamamos, en fin, democracia representativa, pero yo lo que vengo hoy aquí a provocar un poco, a decir que creo que podemos llevar un escalón más alto, ¿no? Y que es esta idea de la democracia afectiva, ¿no? Una nueva capa en la que los ciudadanos, en que las personas, los actores, ¿no? reivindican y ejercen el derecho a diseñar el futuro, a diseñar el derecho a co-crear, a prefigurar el futuro entre todos, ¿no? Para sentirnos parte de algo más grande, ¿no? Que tiene que ver con el protagonismo en la producción de ese nuevo contrato social. Y que es aquí donde creo que laboratorios, pero también una nueva generación de organizaciones como ayuntamientos, universidades, parlamentos, ministerios, etcétera, puede empezar a configurarse. No se trata de que vayamos a llegar, evidentemente, a toda la ciudadanía. Se trata de que a los que quieran, los que puedan, ¿no? Lleguen a este último escalón y funcionen a su vez como bombeadores, ¿no? de afectividad hacia abajo, ¿no? Ya sabemos que, bueno, pues en fin, la escalera de la participación mide eso, ¿no? Hay muchos que participan muy poco, pocos que participan mucho. No obstante, el equilibrio del sistema también se mide en aspecto cualitativo, en la dimensión cualitativa, no solo en cuantitativo, ¿no? Es un poco esta idea del corazón bombeando, ¿no? A esa democracia afectiva, valor, conectividad, cohesión, etc. Y bueno, y en el fondo, claro, esto de la innovación pues no es tan sencillo, ¿no? Como simplemente bombear hacia adentro y hacia afuera. Lo que quiero explicar en esta casi última, yo creo, penúltima diapositiva, es que los 6 vectores son 6 formas de conectar ideas, personas, equipos, organizaciones, son 6 formas de conectividad, son 6 formas de enlace, ¿no? Abrir, mezclar, agilizar, prototipar, colaborar y digitalizar. Pero en el fondo, bueno, pues todas ellas, ¿no? actúan como un corazón en este sentido complejo, porque la innovación en las organizaciones humanas no es tan unidireccional, ni siquiera tiene dos movimientos, ¿no? Un movimiento aquí es un latido complejo, ese latido complejo tiene 6 formas. Espero que Richie me compre el concepto que lleva insistiéndome en que tenía que meter el vector cuore en el hexágono, ¿no? Y yo siempre decía que el corazón, que la afectividad en el fondo era transversal. Y bueno, con esto voy acabando, ¿no? Ya sabéis que Deleuze y Guattari decían, haz la línea y no el punto. Yo aquí le digo de la beta de los laboratorios al beat, al latido, ¿no? Si os ha parecido que ponía muchos puntos y rayas, disculpadme. Yo en el fondo soy una persona que trabajo con personas. Lo que pasa es que de vez en cuando me refugio en los conceptos, en las rayas y los puntos para intentar divulgar y hacer más, en fin, entendible y digerible la innovación, pero yo siempre he trabajado con personas, siempre he trabajado con casos reales, ¿no? Y bueno, en fin, muchísimas gracias. Pues puse esta diapositiva por este tiempo especial en el que estamos, ¿no? De mi recorrido de Estamos Activa al Lab. No sabemos, ¿no? dónde me llevará el destino en las próximas semanas, meses, pero estoy seguro que será prometedor y que me encontraré con todos vosotros. Dejo aquí la presentación. Muchísimas gracias.